tardes, muy buenos días, muy buenas noches. ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de el podcast de telesemana.com, nuestro encuentro semanal justamente para tomar algunos de los temas que estuvieron dándose a conocer en estos días y desgranarlo hasta casi el último pedacito que hay escondido por allí. Muy buenas tardes a la audiencia, muy buenas tardes Noelia Tellez-Tejada. Hola André, buenas tardes audiencia, ¿cómo están? Muy buenas tardes Rafael Junquera. ¿Qué tal Andrea? ¿Qué tal Noé? Y hola a toda la audiencia, gracias por estar en el podcast una semana más. Bien, hoy después de haber hecho los saludos que corresponden como todas personas bien educada y dispuesta que somos, vamos a presentar el tema que nos convoca. Esta semana en telesemana.com publicamos un informe que desarrolló Noelia muy en profundidad vinculado con la brecha digital en Perú. Y ahí es un informe que la verdad va profundo a un montón de aspectos de por qué hay personas desconectadas, empiezan a surgir otro tipo de cosas. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que significa de alguna manera que haya personas desconectadas, cuáles son las razones y después lo vamos a tratar de ir vinculando con otros aspectos que también se están dando en la región, que tienen que ver más con los despliegues de infraestructura, con los negocios. Entonces, obviamente, lo social es lo que nos importa porque cualquier cosa siempre va a terminar impactando en las personas y por eso vamos a ir desgranando el tema a partir de este informe que hiciste, Noelia. Anda contándonos qué fue lo que nos reveló este reporte. Bueno, vamos a comenzar a contextualizar un poquitito. En Perú hay 32 millones de habitantes, ¿sí? Pero un tercio de ellos, así como lo oyen, no usa Internet, no tiene acceso a Internet y no tiene idea, en buena medida, para qué se usa Internet, en qué los puede impactar. De esos 10 millones de personas que no usa Internet, 3 millones no tiene conectividad, lo conoce, le interesa, pero no tiene acceso. 1 millón no puede pagarlo y otros 6 millones lo desconocen. El 40% de ellos no tiene la necesidad y el 30% de esos 6 millones no sabe para qué se utiliza. Es decir, falta conectividad, no hay asequibilidad y falta alfabetización digital. Perú es el tercer país de la región que menos servicios digitales usa. Digo, como para seguir contextualizando un poco el escenario. Está solo por encima de Ecuador, que el 54% tiene conectividad, y de Bolivia, que el uso de Internet llega al 44% de la población. Los que más conectividad tienen son Chile, el 82% de la población, Uruguay el 77%, Argentina el 74%, Brasil el 70%. Digo, estamos hablando de el tercer país que menos usuarios, internautas, tiene. Aún cuando en los últimos 2 años tuvo un incremento muy fuerte de internautas de 2 millones de usuarios nuevos y la capilaridad creció en un 20% en 5 años. Nada de todo eso alcanza y todavía 10 millones de personas están fuera del uso de Internet. Estamos hablando de septiembre del 2021, casi pospandemia o pandemia mediante, cuando la digitalización fue y todavía es una herramienta muy importante para la vida en sociedad, es un derecho humano el acceso a Internet. Con todo esto, 10 millones de habitantes peruanos no tienen acceso. Este informe lo reveló la consultora ADN Consultores, se llama Conectividad Digital, Agenda Inicial para el Nuevo Gobierno, porque se enmarca también en una serie de sugerencias que hacen en términos de conectividad y de brecha digital de cara a la nueva gestión de gobierno que hace un mes asumió. Entre las propuestas que hacen llegar en el marco de este informe proponen financiar la expansión de la cobertura. Recuerda que
también que las inversiones recurrentes del sector cayeron un 52% en 2020, digamos. Ahí hay un correlato también importante. Caen las inversiones, la brecha digital entonces también tiene un correlato con la falta de inversión que hay en infraestructura, por supuesto. También proponen crecer mejor en espectro radioeléctrico y hacen una estrategia de licitación de bandas integradas de cara a promover 4G y cimentando las bases para el 5G. Digo, se está hablando de 4G y de 5G en este escenario también, ¿no es cierto? Mejorar la asequibilidad, subsidiando canastas tecnológicas en las que haya dispositivos y conectividad en los hogares de bajos recursos urbanos y rurales, porque no es necesariamente un tema de ruralidad, digamos. En las zonas urbanas también hay gente que está entre esos 10 millones que quizás no puede pagarlo. Entonces, la brecha digital también es económica. Y entre las propuestas que hacen de los programas de alfabetización, hablan de trabajar. En Perú hay 2 iniciativas muy importantes de achicamiento de brecha digital. Uno son los centros comunales digitales y otro es el plan Todos Conectados. Y en este caso dicen, bueno, refuercen esos programas, pero hagan foco en adultos mayores, en las poblaciones de personas con discapacidades físicas, motrices, y en los pueblos originarios, porque también es un componente muy importante de la población peruana, la densidad poblacional originaria que tiene. Y quizás Internet no entra dentro del universo de posibilidades o de intereses, y bueno, ahí hay todo un trabajo de capilaridad del tema y de los usos del servicio. Y el informe remarca en un momento que no hay una política nacional de alfabetización digital en Perú. Y eso lo señala como una de las claves por las cuales hay 10 millones de personas no usuarias de Internet, y que por eso también hay tanto desconocimiento respecto de las posibilidades de uso y de trabajo y de educación, de acceso a la salud, acceso al Estado, etc. Bueno, otro dato, como para pincelar un poquito más el escenario, es que en estos últimos 10 años, dice, y cito a continuación, pasó de ser el segundo mercado móvil más concentrado a ser el segundo con mejores condiciones de competencia de la región, detrás de Chile y Brasil. Entonces también señala, hay un escenario de negocio en Perú para propiciar. Entonces, destaca la red dorsal, destaca un montón de iniciativas que hubieron en torno de extender un poco el horizonte de la conectividad, pero bueno, claramente hay un escenario en el que van a tener que trabajar para que Internet llegue a todos, que en buena medida es los lemas de las nuevas gestiones de gobierno por estos días. Sí, y tener en cuenta también que justo este informe se conoce en un momento en donde la Red Nacional Dorsal de Fibra Óptica tiene que pasar a manos de un nuevo operador, porque ya el gobierno saliente, el gobierno anterior, decidió que Azteca no puede seguir operando esa red, y que en un principio de las decisiones vinculadas con ampliar la conectividad tuvo que ver en los despliegues. Entonces, conocer este informe en este momento plantea un desafío interesante a un país que está teniendo algunos problemas con la definición de la persona que tenga que decidir las políticas de telecomunicaciones hacia adelante también. Y si bien vos, Noé, hacías hincapié en la característica de Perú como uno de los países a los que tiene que trabajar más en conectar, si llevamos esta foto a América Latina, que hay 200 millones de latinoamericanos desconectados,
evidentemente hay un trabajo que hacer en todos los países, ¿no? Sí, totalmente. Lo que pasa es que también se presupone siempre que la falta de conectividad es la ruralidad y las zonas desatendidas. Pero también hay brechas económicas, digamos, entre estos 10 millones de personas hay un porcentaje, 1 millón, que en proporciones no es una densidad poblacional grande, pero es 1 millón de personas que no lo puede pagar. Hay 6 millones de ellos que lo desconocen y que no lo pueden apropiar para ninguno de los usos. Antes de comenzar el podcast hablábamos de cuáles son los usos de Internet, ¿no? Si es mirar series, consumirlo con fines educativos, digamos. Para nosotros que usamos Internet a diario para todo, es difícil no verle las utilidades. Pero hay un montón de condicionamientos que están dados por la alfabetización digital y quizás algo previo, que es la alfabetización de las poblaciones, y la asequibilidad económica. Sí. Y bueno, sumado a esto, otro informe que también publicamos en esta semana dio cuenta de que definitivamente 2020, que es el año que todo el mundo está estudiando desde todo punto de vista, mostró, lo que todos sabemos, que creció mucho el tráfico de Internet en todo el mundo, que fue parejo, no importa mercado emergente, mercado desarrollado, fue más o menos parejo, en torno al 50% o más. Sin embargo, a la hora de ver las capacidades de Internet, esas capacidades no crecieron tanto en los países emergentes, donde el tráfico se disparó al mismo nivel de los países desarrollados, que en los países desarrollados. Y es posible que, leyendo el informe de Perú, haya una vinculación entre una cosa y la otra. Digo, si todavía hay poblaciones, enormes poblaciones, que no están conectadas por la razón que sea, pero además dentro de esas poblaciones no conectadas, grandes porciones de población también no le ven la utilidad, es lógico que no aumente esa capacidad de ancho de banda al mismo nivel que lo hacen los países desarrollados. Digo, ya todos sabemos que cuando a las personas se les da ancho de banda, lo consumen, pero si ese ancho de banda no llega, porque no se conoce o por lo que fuese, es difícil que esta retroalimentación, que sí se ve en los mercados más maduros, se dé también en los países emergentes. Es interesante ver cómo también las grandes protagonistas de la transformación digital, Google, Amazon, Facebook, Microsoft, invierten no solamente en convertirse en los grandes proveedores de los servicios de cloud, sino en cómo ir llevando sus centros de datos cada vez más cerca de los lugares donde hay consumo de sus servicios, de su contenido, de lo que sea. Y basta mirar el mapa mundial de cables submarinos con los que todos trabajamos para ver que el Atlántico es cruzado en el hemisferio norte por un montón de cables, mientras cuando miramos hacia el sur, hacia América Latina, sí, nosotros estamos rodeados de los cables submarinos que nos conectan desde América Latina a Estados Unidos, pero hacia, a ver, lo voy a chusmear de nuevo, pero hacia otros centros mundiales no surgen muchos cables. Esto habla de la capacidad y en un contexto en donde se está invirtiendo mucho dinero en capacidad. El informe de Telegeography mencionaba más de 10.000 millones de dólares invertidos en los últimos 4 años en ampliar esos enlaces a nivel internacional,
y en 8.000 millones de dólares más que se terminarán desembolsando de cara a 2023 producto de la ampliación de esa capacidad. Entonces, todo esto de alguna manera se vincula en la manera, en el momento en que las poblaciones empiecen a advertir el beneficio de estar conectados, seguramente eso estimule nuevas inversiones y eso también termine provocando el aumento de la capacidad. Y es muy impactante mirar cómo América Latina ha quedado absolutamente rezagada a nivel de las inversiones, inclusive respecto de África, que es un continente emergente como América Latina. Sin embargo, África, y acá la verdad no tengo claro si es porque venía más retrasado con ese tipo de inversiones o no, está capturando muchas más inversiones y ampliando capacidad de una manera mucho más acelerada que América Latina. Bueno, tiene que ver de alguna manera también con los negocios, ¿no, Rafa? Bueno, sí, no sé, bueno, has mencionado muchos temas importantes en el informe y habéis tocado muchas aristas, pero iba a hacer un discurso y me lo has desviado con algo que has mencionado que me parece hasta más importante que lo que iba a decir inicialmente. Así que a ver si puedo articular bien lo que yo quería decir mezclando con la nueva idea que me has metido en la cabeza con tu discurso. Básicamente tú has mencionado, por ejemplo, a Facebook y a Google y cómo ellos intentan hacer proyectos, a veces que suenan como descabellados, como tirar globos al espacio con conectividad, que van flotando por el espacio para dar conectividad en lugares remotos, porque ellos ven en todos estos desconectados, ven un coste de oportunidad de negocio. Es decir, si yo vivo de la conectividad y hay gente que no está conectada, significa que estoy perdiendo dinero. En lugar de pensar que estoy bien porque tengo millones de usuarios, estas empresas como Facebook, como Google, que se nutren, o como Amazon, que se nutren de la conectividad, cuando ven zonas sin conectividad no están viendo, bueno, gente que no tiene dinero, están viendo gente que no es cliente. Y entonces se preocupan y dicen, bueno, voy a empezar a inventar cosas raras para ver si los operadores se sienten amenazados y empiezan a llegar a estas zonas ellos mismos con su infraestructura. Si no, lanzaré mis globos, algún día la pegaré con alguna de estas tecnologías que lanzo así al aire a ver qué pasa, nunca mejor dicho, ¿no? Porque estos globos van por el aire, y si la pego, y si no, pues sigo poniendo presión para que los grandes operadores del mundo lleguen a otras zonas, porque al final el problema de la conectividad y esto que estabas mencionando de Perú, que es alarmante, en cierto modo, en cierto grado, yo creo que es alarmante, que un tercio de la población, por diferentes motivos, especialmente los motivos que ha mencionado Noé, que dice el informe, verdaderamente es alarmante. O sea, si tú eres no solo ya eres un gobernante o un político, sino que incluso en el sector privado es alarmante. Si un operador de telecomunicaciones tuviera la mentalidad de un Facebook, estaría viendo que ahí hay 7, 8 millones de usuarios que está perdiendo de negocio. No estaría pensando, uy, es que no van a poder pagar, es que es muy caro. No estaría diciendo, ¿cómo hago para que esos tipos entren por el aro? O sea, ¿cómo hago para que estos tipos me paguen? ¿No? Siendo ambicioso, siendo egoísta, estarían ideando casos de negocio para llegar a esas zonas y decir, no puede ser que haya 8 millones de individuos, iba a decir de tíos, pero bueno, esto es muy, muy gallego, no puede haber 8 millones de tíos que no estén conectados. O sea, porque claro, solo que tuvieran un ARPU de 5 euros cada uno, claro, te estoy hablando de un negocio enorme en estas zonas, ¿no? Claro, el problema que tenemos aquí es que este problema no se va a resolver solo con el sector privado siendo creativo, porque ya estamos viendo que un Facebook o un Google, por mucha creatividad y por mucha fantasía que le ponen, no resuelven este problema. O sea, este es un problema que hay que resolverlo entre todos, entre el sector público y el sector privado, porque ya estamos viendo que si bien a veces en el sector de las telecomunicaciones nos inflamos mucho el pecho con cómo la tecnología de conectividad promueve el crecimiento económico, también es verdad que esa conectividad no hace milagros y que estamos viendo que cuando hablamos, por ejemplo, de la 5G y de quién va a pagar la 5G y cómo, hay estudios económicos muy serios que hablan de si tú no tienes una serie de desarrollos anteriores a la 5G, no vas a aprovecharte de la 5G. O sea, vas a quedar en deficiencia. Habrá 5G, pero no creará ese impacto, con lo cual hay una simbiosis entre cuán desarrollado estás económicamente y el impacto real que la conectividad te puede dar. Por lo tanto, hay un trabajo doble. Tienes que, desde el sector público, potenciar económicamente estas regiones,
para que alcancen unos mínimos y a la vez llevarles esa conectividad para que esos mínimos se conviertan en máximos lo antes posible. Claro, esto es un trabajo de coordinación titánico entre sector público-privado, que dentro de sus propias esferas, en el público y el privado, tienen sus propias agendas, mecanismos, competencias, colaboraciones. Ya solo en estos dos ámbitos por separado, ya el cóctel es potente. Ya si encima los mezclas, claro, ya entendemos por qué cuesta tanto, ¿no? No es simplemente mala fe o mala leche por parte de todo el mundo, sino que al final estamos hablando de esferas cuya coordinación para sacar esto hacia el largo plazo, cuando los tiempos son distintos, porque ahora los gobiernos también son muy cortoplacistas, los negocios son muy cortoplacistas, cada uno tiene... Bueno, ya sabemos, esto ya es un discurso casi hasta más político que el de los políticos, pero estamos ante esta situación donde sí que tiene que haber en el fondo un cierto cambio de mentalidad de todos lados, ¿no? Los gobiernos tienen que entender que la conectividad no es un milagro. O sea, hay que potenciar de base una serie de cosas en las zonas donde vamos a conectar para que cuando se conecten no sea para mirar gatitos estrellándose contra un cristal o enganchándose a un ventilador y luego saliendo disparados, sino que sea más para sacar una productividad, para generar una riqueza, y luego tenemos que hacer que los operadores tengan esta ambición y creatividad de decir, ojo, 8 millones de almas no están conectados porque no conocen, porque no saben, no puede ser. Son 8 millones de clientes que estoy ignorando. Bueno, entonces esta mezcla es donde este cóctel tan difícil de conjugar es lo que esperaríamos que en algún momento pues se ponga, no sé, que nos pongamos todos creativos o no sé, no sé cuál sería. Evidentemente, si yo supiera cómo solucionarlo, no estaría haciendo el podcast, estaría en otro sitio, pero bueno, por lo menos puedo tirarme el lance de decir estas cosas, ¿no? Así es. El tema del espectro también estaba abordado en el informe, ¿es así? Sí, ellos plantean un esquema, lo llaman licitación de bandas integradas para promover 4G y habla eso, la idea de promover 4G, de sentar las bases para 5G. Bueno, en un escenario en el que hay mucho por hacer, por lo que estábamos viendo y por el balance que arroja sencillamente este informe. También plantea que, por ejemplo, Perú es el tercer mercado con más espectro radioeléctrico asignado, detrás de Chile y Brasil, y eso también abre la puerta a que hay muchas cosas por hacer. Parece como un punteo de tareas pendientes. Y que en Gatera hay adjudicaciones pendientes por hacer de 90 MHz para la provisión de servicios de 4G, distintas bandas que se tienen que ir asignando para la provisión de futuros servicios, sobre la banda de 3,5, de 2,3, la adjudicación de 300 MHz, el reordenamiento de otros 200 MHz, o sea, cuando se mete en el espectro, hace un mapa propio. Sí, y ahí algo para marcar. Las operadoras de telecomunicaciones siempre quieren más espectro y cuando no lo tienen se quejan de que hay que licitar más espectro. Acá lo tienen. Acá lo hay. Y entonces, ¿qué pasa? Digo, tienen el recurso. A ver. El problema es que lo deben utilizar en zonas muy densas de población, pero en zonas más rurales no lo deben ni utilizar. Entonces no es tanto que no lo usen, sino dónde lo usan y dónde no lo usan. Pero seguramente en zonas importantes de Lima o en centros urbanos seguramente lo están explotando todo lo que pueden, pero luego fuera de estos centros, pues igual, pues no, seguramente. Entonces la discusión pierde un poco de validez. Estoy siendo un poco irreverente con lo que estoy diciendo, pero pierde un poco de validez este discurso que suelen tener las operadoras de que siempre necesitan más espectro para dar sus servicios. Bueno, claro, dependen del contexto. O sea, claro, se dice generalmente, pero claro, necesito más en Lima o necesito más en centros donde tengo una congestión de muchos usuarios por metro cuadrado, ¿no? En cambio, en zonas donde hay mucha dispersión poblacional, pues con poco espectro doy servicio y no hay problema, ¿no? Especialmente si combino bandas
con largo alcance, corto alcance, o propagación y corta propagación. Puedo generar muchas estrategias en zonas de poca población, en cambio en zonas de mucha población siempre voy a querer más espectro porque me lo van a colapsar. Como decías vosotros, además en las zonas donde hay mucha población y el internet se conoce bien, te dan 5 gigas y te comes los 5 gigas, te dan 10, te comes los 10. Claro. Claro, al final, claro, ahí es donde está el... Es parte del problema que estabais mencionando del informe, ¿no? Que hay una parte de la población que está hiperalfabetizada con el tema de la conectividad y le das 1 giga más y se lo cepillan un día, y hay gente que le das 1 giga y no sabe ni lo que es eso del giga, o sea, no sabría ni qué hacer con él, ¿no? Bien. No sé si ha quedado algo más para agregar, ¿no? Y así ya darle fin a este encuentro semanal. No, me parece que está todo dicho, que en Perú hay un montón de oportunidades. Nosotros venimos trabajando, siguiendo el tema peruano en la agenda de noticias, y la verdad, en lo personal, a mí me llamó la atención la cantidad de gente desconectada que tienen. Vamos a seguir de cerca estas acciones de achicamiento de brecha digital que genere la nueva gestión, porque también, digo, seamos optimistas, hay una nueva gestión por delante. Quizás hay muchos planes por desarrollarse y tengamos buenas noticias en lo sucesivo, e iniciativas de los operadores. Pensemos que puede pasar y que buena parte de esa porción de población por lo pronto va a tener la opción de elegir si quiere o no conectarse. Hasta ahora hay 10 millones de personas que no tienen la opción. Exacto, ese es el tema. Bien, habiendo desarrollado el tema Perú y todas las implicancias que hay vinculadas con capacidad, con alfabetización digital y con tantos temas que se cruzan, nos despedimos hasta la próxima semana. Muchas gracias, Noelia. Muchas gracias a ustedes, Rafa, Andrea, que tengan un hermoso fin de semana. Muchas gracias, Rafael. Buen fin de semana para todos, gracias. Nosotros nos despedimos de este modo hasta la próxima semana, cuando escuchen esta musiquita que nos caracteriza para dar marcha a un nuevo podcast de telesemana.com. Que tengan buena semana. Hasta la próxima.